Antes de la historia registrada, antes de que se dijera que el gran diluvio limpió el mundo, la tierra era un lugar muy diferente. Era un mundo al borde de la navaja entre lo divino y lo mortal. Un mundo donde la línea entre el cielo y la tierra era aterradoramente delgada. Era un mundo de gigantes. La Biblia los menciona en Génesis 6, llamándolos hombres valientes que fueron de antaño, hombres de renombre. Pero estos pocos y crípticos versículos insinúan una historia tan profunda, tan trascendental, que se ha debatido durante miles de años. Esta es la historia de los Nefilim. Y no comienza en la tierra, comienza con una rebelión en los cielos. Justo antes de que se desarrolle la épica historia de Noé y el gran diluvio, el libro del Génesis nos presenta un pasaje tan misterioso, tan enigmático, que ha desconcertado a los lectores durante miles de años. En solo 4 versículos, Génesis 6 nos ofrece un vistazo a un mundo que parece casi mítico, un mundo donde los límites entre lo divino y lo mortal se desdibujan de una manera que desafía nuestra comprensión del pasado antiguo. Génesis 6 describe una unión prohibida que ha desatado el debate durante siglos. Los hijos de Dios contemplaron a las mujeres humanas, quedaron cautivados por su belleza y las tomaron como esposas. Esta breve pero potente descripción se ha convertido en uno de los pasajes más controvertidos de toda la literatura bíblica. El texto continúa. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y éstas les dieron hijos. Estos hijos, los Nefilim, son descritos como hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Pero ¿quiénes o qué eran realmente? Durante milenios, desde eruditos hasta sabios místicos han lidiado con el significado de estos versículos. El pasaje está envuelto en ambigüedad y sus implicaciones son profundas. ¿Estamos leyendo una alegoría espiritual o es un registro de eventos sobrenaturales que desafían nuestras sensibilidades modernas? Las preguntas centrales persisten. ¿Quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? ¿Eran simplemente hombres o algo mucho más extraordinario? ¿Y qué hay de su descendencia? ¿Los Nefilim eran gigantes, héroes o monstruos? Las respuestas han eludido una explicación definitiva, dando lugar a un abanico de interpretaciones que reflejan la diversidad de la imaginación y la creencia humanas. A lo largo de los siglos han surgido 2 grandes escuelas de pensamiento para explicar este pasaje críptico. La primera se conoce como la visión setita, una teoría que busca fundamentar la historia en el ámbito de la historia humana y la moralidad. Según la interpretación setita, después de la caída de Adán y Eva, la humanidad se dividió en 2 líneas familiares distintas. Por un lado estaban los descendientes de Set, el hijo justo de Adán, que buscaban andar en los caminos de Dios. Por el otro estaban los descendientes de Caín, el primer asesino, cuya línea estaba marcada por la violencia y la rebelión. Desde este punto de vista, los hijos de Dios no son ángeles o seres sobrenaturales, sino hombres piadosos descensados en real from the Las hijas del hombre son las mujeres descendientes de Caín, que representan un linaje contaminado por el pecado y el alejamiento de Dios. La gran transgresión, entonces, no fue una violación del Dao, or so Dao, Tensendi, Hao, et Fur, and Hao Bao, sino
un compromiso espiritual. La santa línea de sangre de Seth se entremezcló con la línea corrupta de Caín, erosionando la distinción entre el bien y el mal. Esta mezcla de las dos líneas, según la visión setita, llevó a una sociedad tan moralmente en bancarrota, tan sumida en la maldad, que la intervención divina se hizo inevitable. El diluvio en esta interpretación fue la respuesta de Dios a un mundo que había perdido el rumbo. Pero la visión setita no es la única explicación. De hecho, es una interpretación relativamente reciente, que solo ganó prominencia en los últimos 2000 años. Hay otra teoría, mucho más antigua, y que es a la vez más dramática e inquietante. Esta antigua perspectiva era común en el judaísmo primitivo y fue adoptada por muchos de los primeros pensadores cristianos. Sugiere que los hijos de Dios no eran humanos en absoluto, sino seres celestiales, ángeles que cruzaron un límite prohibido. Según este punto de vista, la frase hebrea original Bene Ha Elohim es clave. En otras partes del Antiguo Testamento, como el libro de Job, esta frase se refiere inequívocamente a seres angelicales, no a mortales. Esta interpretación abre la puerta a una historia de rebelión cósmica y deseo prohibido. Los defensores de la visión angelical argumentan que estos no eran hombres comunes, sino poderosas entidades espirituales que abandonaron sus puestos celestiales y sus acciones no fueron solo una infracción de las normas sociales, sino una violación del orden mismo de la creación. En el libro de Job, Bene Ha Elohim significa claramente ángeles, seres que moran en la presencia de Dios. Si Génesis 6 usa el mismo lenguaje, entonces la historia no trata sobre familias humanas, sino sobre un drama cósmico que se desarrolló en el escenario de la tierra primitiva. Esta interpretación sugiere una rebelión de proporciones cósmicas. Seres divinos, impulsados por el deseo o el desafío, descendieron de los cielos para mezclarse con la humanidad. Su unión con mujeres mortales fue un acto de transgresión que rompió los límites entre lo espiritual y lo físico. Los hijos nacidos de estas uniones fueron los Nefilim, seres que no eran ni completamente humanos ni completamente divinos. Descritos como gigantes, héroes y hombres de renombre, los Nefilim se convirtieron en figuras legendarias cuya presencia en la tierra era a la vez asombrosa y aterradora. La misma palabra Nephilim se ha traducido como caídos, aludiendo a sus orígenes y a su destino. Eran gigantes en el sentido literal, que se elevaban sobre los humanos comunes, o eran gigantes en reputación, recordados por sus extraordinarias hazañas y su trágica caída. La historia de los Nephilim ha inspirado innumerables leyendas, desde cuentos de gigantes antiguos hasta mitos de semidioses y héroes. Algunas tradiciones incluso sugieren que los ecos de los Nefilim se pueden encontrar en las historias de otras culturas, aludiendo a un recuerdo compartido de un tiempo en que lo divino y lo mortal caminaban uno al lado del otro. El misterio de los Nefilim y la verdadera identidad de los hijos de Dios sigue cautivando la imaginación. ¿Son estos versículos un registro críptico de eventos sobrenaturales o una advertencia simbólica sobre los peligros de cruzar los límites morales y espirituales? Cualquiera que sea la respuesta, la historia de Génesis 6 sigue siendo uno de los pasajes más intrigantes y debatidos de toda la Escritura. Un testimonio del poder duradero del mito, el misterio y la búsqueda
de significado en el mundo antiguo. La Biblia deja la historia ahí mismo, en el misterio. Pero si miras más allá de sus páginas, en los rincones polvorientos de las bibliotecas antiguas y los pergaminos olvidados del pasado, encontrarás que la historia continúa de maneras que son fascinantes y aterradoras. Otros textos antiguos que eran bien conocidos en la época de Jesús y los apóstoles completan los detalles que el Génesis solo insinúa, detalles que pintan una imagen mucho más oscura y compleja de los primeros días de la humanidad. El más importante de estos es el libro de Enoc. Ahora, el libro de Enoc no está en la mayoría de las Biblias de hoy, pero fue muy importante en el judaísmo del Segundo Templo. De hecho, fue tan influyente que moldeó las creencias de comunidades enteras. Y sus ecos se pueden escuchar en los escritos de los primeros pensadores cristianos. El libro de Enoc fue considerado por muchos como una clave para entender los misterios del mundo antiguo, especialmente los orígenes del mal y las fuerzas sobrenaturales que parecían perseguir a la humanidad. La Iglesia Ortodoxa etíope conservó el texto completo, manteniéndolo como parte de sus escrituras sagradas durante siglos, incluso cuando desapareció del canon occidental. Para ellos, las visiones y advertencias de Enoc eran demasiado importantes para perderse un vínculo vital con el mundo antiguo y sus luchas cósmicas. Hemos encontrado fragmentos de él entre los rollos del Mar Muerto, escondidos en cuevas del desierto durante casi 2000 años. Estos fragmentos demuestran que el libro de Enoc fue leído y venerado por las comunidades judías mucho antes del surgimiento del cristianismo. Incluso se hace referencia a él en el libro de Judas del Nuevo Testamento, que cita a Enoc directamente, mostrando lo influyente que fue este misterioso texto. Enoc cuenta la historia que el Génesis solo insinúa. Dice que los hijos de Dios eran un grupo específico de ángeles llamados los vigilantes. Estos no eran cualquier ángel, eran seres celestiales poderosos encargados de velar por la humanidad, guardianes del límite entre el cielo y la tierra. Pero algo salió terriblemente mal. Liderados por un ángel llamado Semijasa, 200 de ellos hicieron un pacto, descendieron al monte Hermón y, impulsados por la lujuria, tomaron esposas humanas. Esto no fue un acto aleatorio, fue una rebelión coordinada. Un cruce deliberado de la línea entre lo divino y lo mortal. Los vigilantes, que una vez fueron protectores, se convirtieron en transgresores, y sus acciones cambiarían el mundo para siempre. Pero su pecado fue mucho peor que solo la lujuria. Según Enoc, estos ángeles caídos enseñaron a la humanidad conocimiento prohibido, secretos del cielo que la humanidad nunca debió tener. Introdujeron artes y ciencias que estaban mucho más allá de la comprensión de los primeros humanos, dándoles herramientas y poderes que finalmente los llevarían a su perdición. Los vigilantes se convirtieron en los primeros maestros de la civilización, pero sus lecciones estaban teñidas de corrupción. El libro de Enoc detalla el tipo de conocimiento que los vigilantes compartieron. Enseñaron a la gente a trabajar los metales, a forjar armas y armaduras y a declararse la guerra unos a otros. Revelaron los secretos de las estrellas y los movimientos de los cielos, introduciendo la astrología y la adivinación. Enseñaron el uso de raíces y no solo
para la curación, sino para la hechicería y el encantamiento. La humanidad, una vez inocente, ahora estaba armada con un conocimiento peligroso que extendería el caos y la destrucción. Un ángel llamado Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas y escudos, las artes de la guerra. Otros enseñaron hechicería, astrología y cómo hacer pociones. Estos dones, que al principio parecían bendiciones, rápidamente se convirtieron en maldiciones, alimentando la violencia, la codicia y el ansia de poder. El mundo estaba cambiando, y no para mejor. Básicamente desataron secretos cósmicos que corrompieron la sociedad humana, llenando el mundo de violencia y codicia. Y los hijos de esta unión fueron los Nephilim. Estos seres no eran solo más grandes que la vida, eran la materia de las pesadillas, superando a los humanos comunes y dominando el mundo antiguo con su fuerza y ferocidad. El libro de Enoch los describe como gigantes, no solo en tamaño, sino en sus apetitos. Estos gigantes supuestamente devoraron toda la comida y los recursos de la humanidad. Eran insaciables, consumiendo todo a su paso, dejando hambruna y devastación donde quiera que fuera. Los Nephilim se convirtieron en un símbolo del deseo sin control y las consecuencias del conocimiento prohibido. Cuando eso se agotó, comenzaron a comer gente. Los textos antiguos un mundo donde los límites entre humanos y monstruos se desdibujaron, donde los hijos de ángeles y mujeres se convirtieron en depredadores, volviéndose contra las mismas personas entre las que vivían, y luego se volvieron unos contra otros, consumiendo carne y bebiendo sangre. El mundo ya no era solo pecaminoso, estaba contaminado. La violencia y la corrupción se extendieron como una enfermedad, infectando cada rincón de la creación. Los Nephilim, una vez poderosos, se convirtieron en monstruos, y su reinado de terror amenazaba con destruirlo todo. El caos desatado por los vigilantes y su descendencia fue tan grande que dejó el mundo en ruinas. Ciudades antiguas cayeron, civilizaciones se desmoronaron, y la tierra misma parecía clamar bajo el peso de tanta sangre y dolor. La misma estructura de la creación se estaba desmoronando, y la esperanza se desvanecía rápidamente. Una raza impía estaba corrompiendo la misma esencia de la creación, y estaba quedando claro que se necesitaba un reinicio divino. El escenario estaba preparado para una intervención cósmica, un diluvio que arrasaría la corrupción y le daría a la humanidad la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero el legado de los vigilantes y los Nephilim resonaría a lo largo de la historia. Una advertencia de lo que sucede cuando los límites entre el cielo y la tierra se rompen. Esto nos lleva al gran diluvio. En la Biblia, el diluvio es una respuesta directa a la maldad de la humanidad. Pero si lo leemos teniendo en cuenta la historia del ángel caído, el diluvio adquiere un propósito mucho más específico. No fue solo un castigo por el mal comportamiento. Fue un acto de purificación quirúrgica. Fue una limpieza planetaria para erradicar una línea genética corrupta que amenazaba con devorar a la humanidad por completo. Una pista clave está en cómo la Biblia describe a Noé. Génesis 6:9 dice: Noé era un hombre justo, intachable entre la gente de su tiempo. Esa frase, intachable en sus generaciones, es realmente interesante. La mayoría de la gente lo interpreta como moralmente perfecto. Pero algunos investigadores creen que podría tener un significado biológico. La palabra hebrea para intachable es
tamim, que es exactamente la misma palabra utilizada en el Antiguo Testamento para describir un animal perfecto e inmaculado para el sacrificio, uno sin defectos físicos. En ese contexto, intachable en sus generaciones podría significar que el árbol genealógico de Noé era puro, que su linaje era uno de los pocos que Ketakurkushi did and our burns were. En Endershur, Desur Teaser Yisuri Ebrak, que no había sido corrompido por el ADN de los Nephilim. No fue elegido solo por su buen carácter, sino por su integridad genética. Él era desde este punto de vista 100% humano. Esto sugiere que el diluvio fue el último esfuerzo de Dios para salvar una humanidad pura, de la que un día podría surgir un Salvador. Dios estaba literalmente limpiando el mundo de este ADN híbrido angelical humano. El diluvio fue un evento catastrófico, un reinicio divino que barrió un mundo corrompido por la violencia y los misteriosos Nephilim. Cuando las aguas retrocedieron, parecía como si la pizarra se hubiera limpiado, se habían acabado los gigantes y la interferencia angelical. Solo Noé y su familia daban un nuevo comienzo. La tierra estaba fresca, el aire puro, y por un momento parecía que la humanidad tenía una segunda oportunidad para caminar en armonía con lo divino. Pero entonces, Génesis 6, versículo 4, nos lanza una bola curva, una pequeña frase que ha provocado siglos de debate y asombro. Los Nephilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. Esta única línea ha desconcertado a eruditos, teólogos y mentes curiosas por igual. ¿Cómo pudieron los Nephilim, estos gigantes legendarios, existir antes y después del diluvio? ¿No se suponía que el diluvio era el final de su historia? La pregunta persiste. Si el diluvio destruyó toda vida, excepto la que estaba en el arca, ¿cómo reaparecieron los gigantes en las generaciones siguientes? Hay un par de teorías intrigantes. Una sugiere que el pecado de los vigilantes, los ángeles caídos que engendraron a los Nephilim, no fue un evento único. Quizás, después del diluvio, un segundo grupo más pequeño de estos seres rebeldes descendió a la tierra, repitiendo la unión prohibida y dando origen a una nueva generación de gigantes. Esta idea pinta un cuadro de una lucha cósmica, con los límites divinos siendo puestos a prueba una y otra vez. Otra teoría se fija en la genética. ¿Qué pasaría si el ADN Nephilim de alguna manera sobrevivió al diluvio, escondido dentro del linaje de la familia de Noé? La Biblia guarda silencio sobre la ascendencia de las esposas de los hijos de Noé, dejando abierta la posibilidad de que una de ellas llevara el legado genético de los gigantes. Esto significaría que incluso mientras el mundo era limpiado, un remanente de la antigua corrupción persistía, esperando resurgir en futuras generaciones. Sea cual sea el mecanismo, la narrativa bíblica es clara. Los gigantes volvieron a caminar por la tierra. Siglos después del diluvio, cuando los israelitas se preparaban para entrar en la tierra prometida, enviaron espías para explorar el territorio. Lo que encontraron los sacudió hasta lo más profundo. La tierra estaba habitada por personas de enorme estatura
tan intimidantes que los espías se describieron a sí mismos como meros saltamontes en comparación. En el libro de Números, los espías informan: vimos allí a los Nefilim. Nos pareció que éramos como saltamontes a nuestros propios ojos y así les parecemos a ellos. Estos gigantes post-diluvio eran conocidos por muchos nombres: los Anasim, los Refaim, Potzhau, las Malbers, Usau-Basumim. Pero todos compartían la misma reputación aterradora. Su presencia era tan abrumadora que casi descarrila la misión de los israelitas, llenándolos de miedo y duda. Entre estas figuras legendarias, un nombre destaca por encima de todos: Goliat de Gat. Imponente sobre sus oponentes, Goliat era descendiente de estos antiguos clanes. Aunque la Biblia no lo llama explícitamente, Nefilim traza una línea directa desde los gigantes de antaño hasta los enemigos a los que se enfrentaron los héroes más grandes de Israel. La derrota de Goliat en manos de David es más que una historia de valentía. Es el clímax de una lucha que comenzó con los vigilantes y los Nefilim, una batalla entre los remanentes de un pasado corrupto y la esperanza de un futuro redimido. Las guerras entre los israelitas y las tribus gigantes no fueron solo conflictos territoriales. Se vieron como una continuación de la batalla cósmica que comenzó antes del diluvio, una lucha para reclamar la tierra de la sombra de los Nefilim y restaurarla a su propósito previsto. Cada choque con los Anasim o los Refaim fue un paso en una campaña divina más grande para purgar el mundo de la influencia persistente de los ángeles caídos. De repente, la dura orden a los israelitas de destruir por completo estas tribus en Canaán adquiere una nueva dimensión. No se trataba solo de conquista o supervivencia, se trataba de terminar lo que el diluvio había comenzado. La erradicación de los gigantes se consideró la fase final de una operación de limpieza divina, un paso necesario para asegurar que la corrupción de los Nefilim nunca más amenazaría a la humanidad. Antiguos pergaminos y tradiciones orales hacen eco de este tema, insinuando un mundo donde los límites entre lo humano y lo divino se desdibujaron peligrosamente. Los Nefilim eran más que simples gigantes físicos. Eran símbolos de un tiempo en que el orden de la creación se trastocó, cuando los hijos de Dios cruzaron líneas prohibidas y dejaron un legado de caos. La imagen de ángeles caídos descendiendo a la tierra es un recordatorio inquietante de los riesgos del poder sin control y la rebelión. Sus acciones pusieron en marcha una cadena de eventos que resonarían a través de generaciones, dando forma al destino de las naciones y la fe de millones. Incluso hoy, la historia de los Nefilim captura nuestra imaginación. Vemos ecos de su leyenda en mitos y folclore de todo el mundo. Cuentos de gigantes, semidioses y seres antiguos que caminaron entre los mortales. La fascinación perdura porque los Nefilim representan el misterio último. ¿Qué sucede cuando lo divino y lo humano chocan, y qué precio debe pagarse para restaurar el equilibrio? La caída de Goliat es más que una victoria para David. Es un símbolo de esperanza. Muestra que incluso los gigantes más poderosos, nacidos de la antigua rebelión, pueden ser derrotados por la fe, el coraje y la voluntad de hacer lo correcto. Los ecos de esa batalla aún nos inspiran a enfrentar a nuestros propios gigantes, cualquiera que sea la forma cursa que tomen. La conquista de Canaán, trazada en antiguos pergaminos y recordada en historias sagradas, no fue solo una campaña militar, fue un viaje espiritual, una búsqueda para reclamar un mundo
que una vez se había perdido en la oscuridad. Cada victoria fue un paso hacia un futuro donde la humanidad podría prosperar, libre de la sombra de los Nefilim. Al final, la historia de los Nefilim es una advertencia y una promesa. Nos recuerda los peligros de cruzar límites prohibidos, pero también la posibilidad de redención. La Tierra, una vez perseguida por gigantes, finalmente está en paz, limpia, renovada y lista para un nuevo capítulo en la historia humana. Entonces, ¿qué ocurre cuando una criatura que es mitad divina y mitad mortal muere? Puedes destruir su cuerpo, pero ¿qué pasa con su espíritu? La Biblia no lo dice, pero el libro de Enoc ofrece una explicación escalofriante que ha moldeado la demonología durante siglos. Según Enoc, cuando los gigantes Nefilim murieron en el diluvio, sus cuerpos físicos murieron, pero sus espíritus, heredados de sus padres ángeles, no pudieron ser destruidos. Se quedaron vagando por la tierra. El juicio de Dios sobre ellos fue que sus espíritus permanecerían en la tierra como una plaga para la humanidad. En esta antigua visión, los espíritus de los Nefilim muertos son los espíritus malignos o demonios, de los que leemos en el Nuevo Testamento. Esto nos da un origen para los demonios que es diferente al de los ángeles caídos. Los ángeles caídos originales, los vigilantes, fueron encerrados en el abismo para esperar el juicio. Pero los espíritus de sus hijos fueron maldecidos a permanecer aquí, en la tierra, desencarnados, llenos de odio hacia una humanidad de la que nunca formaron parte realmente, y atormentando a la gente hasta el fin de los días. Esto pinta una imagen mucho más compleja del mundo espiritual, sugiriendo que las fuerzas demoníacas no son solo ángeles caídos, sino las almas fantasmales y atormentadas de sus monstruosos hijos. Vale, entonces, ¿por qué importa hoy esta extraña y antigua historia de híbridos angelicales y gigantes? Ya sea que lo tomes como historia literal, como un cuento con moraleja o como una metáfora, la historia de los Nephilim nos ofrece una forma poderosa de pensar sobre nuestro mundo. Por un lado, nos da un origen diferente para el mal. La historia de Adán y Eva sitúa la semilla del pecado en la elección humana. La historia de los Nephilim sugiere que el mal también fue una fuerza invasora, una contaminación sobrenatural del exterior. También muestra lo ricas y complejas que eran las creencias antiguas. Es un recordatorio de que la Biblia que tenemos hoy es el resultado de siglos de decisiones, y que otros textos, como el libro de Enoc, fueron una vez increíblemente influyentes. Abren una ventana a un mundo que se sentía vivo con fuerzas sobrenaturales. Pero, en última instancia, la historia de los Nephilim es una advertencia sobre cruzar límites que no deberían cruzarse. Es una historia sobre el terrible precio de mezclar lo sagrado con lo profano. Habla de un miedo profundo y primario de que hay algunas puertas en el universo que siempre deberían permanecer cerradas. La historia de los Nephilim nos obliga a mirar más allá de las simples lecciones de catequesis y adentrarnos en los rincones más extraños y oscuros de los textos antiguos. Nos dice que antes de nuestro mundo hubo otro, un mundo de titanes y rebelión, un mundo que tuvo que ser borrado. La pregunta central sigue siendo, ¿eran los Nephilim realmente los hijos híbridos de ángeles caídos y mujeres humanas? La Biblia oficial es esquiva, pero las tradiciones más antiguas y los textos antiguos más detallados cuentan una historia consistente y
francamente aterradora, una historia de una unión prohibida que corrompió a la humanidad y obligó a Dios a pulsar el botón de reinicio en toda la creación. ¿Qué piensas? ¿Fue este un evento real, un mito simbólico sobre la corrupción humana o algo completamente distinto? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y si encontraste interesante esta inmersión profunda en la historia oculta, asegúrate de suscribirte y darle a la campana para no perderte nuestra próxima exploración de los misterios del mundo antiguo. Gracias por ver el video.